Bien, vamos a ver brevemente en qué consisten las técnicas de metaanálisis, utilidad e interpretación. Cuando hay más de un estudio que analiza un mismo tema, que analiza un tema concreto, podemos intentar la integración estadística sumando la información de los distintos estudios que miran un problema. Evidentemente, solo podemos juntar estudios que sean homogéneos de manera clínica, pacientes similares o participantes similares, ¿no? Y que analicen el efecto de manera con herramientas similares. Bien, el metaanálisis es un conjunto de técnicas estadísticas diferentes que el objetivo es una síntesis cuantitativa. Vamos a sumar una especie de media ponderada de los resultados de distintos estudios que analizan una pregunta de investigación. Sirve tanto para sumar e integrar datos de estudios experimentales, como ensayos clínicos aleatorios, como de estudios observacionales, de cortes o de casos y controles, o estudios de prevalencia, o incluso hay metaanálisis de evaluación de pruebas diagnósticas. Bien, el ejemplo sencillo, cuando analizábamos distintos estudios que calculaban el riesgo relativo de algo, de curar o de padecer una enfermedad, un efecto secundario, lo que estamos acostumbrados hasta ahora era ver el análisis estudio a estudio, ¿no? Y calculábamos y representábamos gráficamente el cálculo, por ejemplo, del riesgo relativo y su intervalo de confianza del 95%, como tenemos aquí del estudio 1, un riesgo relativo 1,5, va de 0,90 a 1,20 y lo representamos en el gráfico, y cuando atravesaba el 1, el riesgo relativo de indiferencia entre tratamientos, pues decíamos que las diferencias no son estadísticamente significativas. En los ejemplos del estudio 2, 3 y 4 nos dan a la izquierda, las diferencias son estadísticamente significativas y vemos sus intervalos de confianza. Hasta ahora podríamos decir, bueno, pues hay 3 estudios que nos dan un resultado estadísticamente significativo favorable a favor de tal tratamiento y uno que en cambio nos dice que no hay diferencias. Lo que nos interesa tener es una estimación conjunta para, con una información concentrada del conjunto de los estudios, pudiéramos decir que el riesgo relativo es 0,93 y su intervalo de confianza va de 0,89 a 0,97 y poderlo representar con lo que se ha llegado a un acuerdo, que la estimación conjunta de la suma de los datos de todos los 4 estudios se va a representar por esta imagen de un rombo o diamante, ¿no? Como el diamante queda a la izquierda, pues diríamos todo el diamante, pues diríamos que la diferencia es estadísticamente significativa y favorable a favor de uno u otro tratamiento. En esto consiste básicamente el metaanálisis. Vamos a integrar datos de distintos estudios que analizan el mismo problema y lo vamos a resumir en la información como si fueran un único estudio global, ¿no? Y cada uno de los estudios fueran partes del gran estudio global. La representación gráfica, que ayuda mucho a transmitir la información de estudio a estudio. Aquí tenemos en cada línea horizontal con el cuadradito azul el resumen del efecto en un estudio, ¿no? En el estudio 1, en el 2, el 3, y abajo del todo tendríamos el rombo, que sería la figura que nos integra la información de todos los estudios a la vez. Con el cálculo medio, digamos, el eje medio que va del vértice superior al inferior del rombo sería el que nos da el valor en este caso del riesgo relativo, y los vértices izquierdo, lateral izquierdo y derecho serían los que nos dan los límites del intervalo de confianza, en este caso el clásico utilizado del 95%. Bien, ¿cómo se interpreta el rombo? Pues igual que los resultados individuales de los estudios. Si el rombo, como en el ejemplo de arriba, da a un lado, totalmente a un lado del valor 1, diremos que son diferencias estadísticamente significativas y que uno de los tratamientos es mejor que el otro. En este caso, ¿cómo sabemos cuál? Pues suelen poner en el gráfico de metaanálisis abajo una leyenda donde dice, pues si está en este lado es mejor el tratamiento antiguo, mientras que si está a la derecha, como sería el caso este de aquí abajo, perdonad, ya se va, sería el otro. Bien, ¿cómo analizamos esto con algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ir un poco para atrás, perdonad. Hemos visto eso, ¿no? La interpretación del rombo. Aquí tenemos
un gráfico en el que podemos ver un tratamiento para la esquizofrenia comparado frente a placebo. El gráfico ya nos va indicando aquí arriba a la derecha los resultados de cada estudio, y aquí debajo vemos una línea más oscura resaltada, nos da los cálculos globales con el total de pacientes en cada grupo de tratamiento activo o de placebo, el cálculo global que vemos que nos da un intervalo muy estrechito, que además lo podemos ver en el gráfico, que el rombo es muy estrecho y se aleja del 1. En este caso diríamos que las diferencias son estadísticamente significativas. Esta misma conclusión de que son estadísticamente significativas y favorables a clorpromacina, según nos señala la parte inferior del gráfico, el análisis estadístico nos lo dan por este test para el efecto global, Test for Overall Effect, que nos da una P de 0,0001, que es estadísticamente muy significativa. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos también cómo el rombo queda a la izquierda, no atraviesa el 1, y diríamos que es estadísticamente significativa. La misma conclusión que llegamos si nos fijamos en el valor P resaltado aquí en verde, ¿no? que nos dice que es 0,059, que es mucho más bajo del 0,05 que se utiliza normalmente, ¿no? Bueno, y este es el intervalo de confianza. Bien, es estadísticamente significativo, y la estimación del riesgo conjunto. El segundo aspecto importante cuando nos fijamos en los cálculos de un metaanálisis, la información numérica que nos van a proporcionar es el análisis de la heterogeneidad estadística, pero que también la podemos analizar por una mirada al gráfico del metaanálisis, a ese forest plot donde venían la imagen de los distintos estudios y el global. Si la heterogeneidad estadística fuera alta, más allá de lo que esperaríamos por azar, nos plantea que tenemos que buscar las causas que expliquen qué estudios son diferentes del resto y el por qué, ¿no? O realizar análisis por subgrupos. Hay opciones de análisis, que la recomendada es el de efectos aleatorios para el análisis de la heterogeneidad. Otra opción es el de efectos fijos, pero asume que los estudios son bastante homogéneos, cosa que no siempre es razonable asumir. Bien, para la heterogeneidad estadística tenemos la opción del análisis visual del gráfico y fijarnos en el estadístico I cuadrado y su p-valor. La inspección visual es simplemente fijarnos en estas líneas donde representan estudio a estudio, si están más o menos cerca o lejos todas ellas, o una distancia similar, o nos llevan a conclusiones similares los distintos estudios, ¿no? Aquí la mayoría de los estudios, en este caso, están a la izquierda, en la estimación central a la izquierda del riesgo relativo de 1, algunos atraviesan el 1, no serían estadísticamente significativos y otros sí. Bueno, esto es lo que nos esperamos, unos estudios un poco a la derecha y unos un poco a la izquierda. Es menos esperable, si fueran homogéneos, resultados como este estudio de aquí abajo de Soresi, en el que está mucho más a la izquierda, ¿no? Es un resultado mucho más favorable al tratamiento experimental, como señala aquí. Y aquí hay otro abajo a la derecha, el de IADAP, que daría un resultado menos favorable, estos dos últimos. Bien, estos parecen ser más homogéneos y los tres de más abajo dan resultados más dispares comparados con los otros. Este es el análisis visual. El siguiente enfoque es el fijarnos en el análisis del estadístico I al cuadrado, que puede tomar valores entre 0 y 100. Si el valor es entre 0% y 25%, decimos que la heterogeneidad es baja y nos quedamos tranquilos con que estamos integrando estudios homogéneos. En cambio, si fuera un poco superior, moderada, del 25 al 50%, diríamos que es moderada, y si fuera mayor del 50%, diríamos que es alta. En estos dos últimos casos, cuando es moderada o alta, hay que explorar las razones de la heterogeneidad. ¿Cómo vemos esta información numérica de la heterogeneidad en los gráficos de metaanálisis, en estas figuras? Pues hay una línea debajo del gráfico donde nos habla la heterogeneidad, nos dan una serie de datos, hace un cálculo del H cuadrado. Bueno, el valor P es de 0,08 en este caso, que se corresponde con una I cuadrado moderada del 43%, ¿no? Nos fijamos, aquí está ampliado esta línea para que la veáis mejor, y nos fijamos que es estadísticamente no significativa y moderada.
Tenemos otro ejemplo diferente en el que aquí nos fijamos en la línea de la heterogeneidad y nos da una pista, bueno, una indicación de que la probabilidad de que esos resultados se deban al azar, esas diferencias, es muy baja, 0,0001, y corresponde a una heterogeneidad del 88%. En estos casos procede obligatoriamente a explorar qué estudios pueden ser de resultados muy diferentes. Aquí hay uno que es el de Schiele, que da un resultado mucho más alejado del resto y miraríamos a ver qué características tiene. Bien, entonces dos aspectos claves al fijarnos en la información que nos proporcionan los metaanálisis. Por una parte, la estimación global del efecto, que nos la dan numéricamente con el cálculo de el tamaño, el riesgo relativo en este caso, con su intervalo de confianza, que no atraviesa el 1. Si no atraviesa el 1 decimos que es estadísticamente significativa y que el efecto, y que la misma conclusión llegamos si nos fiamos que el rombo está totalmente a la izquierda, que no incluye el 1, ¿no? Que no atraviesa el 1. El segundo aspecto importante es fijarnos en la heterogeneidad, ¿no? Si es estadísticamente significativa, aquí lo tenemos. En cambio, aquí debajo de la línea de heterogeneidad nos da la información estadística del test estadístico para el efecto global del tratamiento clorpromacina frente a placebo y nos da que es 0,02, que es estadísticamente significativa la diferencia entre los grupos. ¿Qué pasa cuando encontramos heterogeneidades altas? Que hay que tomar con precaución estos resultados e intentar buscar qué estudios son los que incluyen o influyen en esa heterogeneidad tan alta. En un siguiente vídeo veremos otros posibles usos y utilidades de las técnicas del metaanálisis.